Hoy día quisimos tocar este interesante e importantísimo tema de la guía de envejecimiento y salud mental y dejo con ustedes ahora para presentar el tema soledad y aislamiento a Luciana y a Ricardo. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, René, por la invitación y gracias por el excelente resumen que hiciste de lo que vamos a hablar. Así que ya estamos como perfilados con relación a esto y tal como vos decías, es uno de los grandes temas. Vos sabés que hace mucho tiempo las redes sociales de apoyo habían sido el gran tema de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque veíamos toda la incidencia que esto tenía a nivel tanto psicológico como físico. En alguna medida se había convertido como una especie de piedra basal de los estudios en psicogerontología y en gerontología en general. La verdad es que hablar de la soledad y el aislamiento en alguna medida es hablar del reverso o hablar de esa falta de redes sociales de apoyo y donde justamente con esta descripción que vos acabas de mencionar en relación a todas las patologías, en realidad esto ya se venía trabajando hace algún tiempo en relación a todo lo que era la carencia de la red social de apoyo y toda la fragilización que tiene el sujeto cuando percibe que no tiene sostenes, no tiene sostenes para afrontar una realidad o para afrontar cuestiones y bueno, todo esto que vos habías comentado en relación a las hormonas, cómo se modifica las cantidades de ciertas hormonas y esto puede terminar afectando el cuerpo. Es decir, ha sido visto desde muchas teorías, de la teoría del estrés, desde las teorías en sí mismas de la red social de apoyo, y como muchos saben, este tema tomó una trascendencia especial desde que hace poco tiempo un estudio en el Reino Unido mostró la cantidad de gente que vivía sola, que estaba aislada hace muchísimo tiempo, o que se sentía sola. En realidad, como siempre, cuando nos llegan del norte ciertas noticias, le damos más trascendencia, más allá de que veníamos haciendo tanto en Chile como en Argentina nuestros estudios en donde veníamos viendo qué pasa con las personas mayores y la soledad y el aislamiento. Lo que no teníamos era tal cantidad de investigaciones que den cuenta del el riesgo epidemiológico que constituye toda esta cuestión y que en alguna medida es uno de los factores, como muy bien señalan algunos investigadores, es el factor psicosocial que tiene más incidencia a nivel físico, es decir, que puede llegar a enfermar más, que puede llegar a disminuir la longevidad. Entonces, hoy le estamos dando una importancia especial, pero creo que todavía hay como una especie de creencia de que esto es un problema personal, de que en realidad hay gente que es solitaria, que hay gente que no le gusta estar en contacto o que te han pasado cosas en la vida y que bueno, que esto determina que estés más o menos aislado. Como esto es un problema que tiene mayor trascendencia dentro de las personas mayores, es que, bueno, tanto ustedes como nosotros hemos considerado que esto tenemos que darle la mayor trascendencia para convertir esta soledad no deseada, ¿no? O esta búsqueda que incluso tanta literatura ha tenido, ¿no? De que en realidad, bueno, quiero andar solo por el mundo, esta imagen de Camus con el extranjero, de la persona que busca su libertad en esta soledad. Bueno, esto puede ser una elección o bien puede ser algo que no se elija y que en realidad se padezca. De esto vamos a hablar ahora, de este padecimiento de la soledad y el aislamiento que estamos viviendo ahora y como vos decís, bueno, agradecemos mucho a Daniela que no está con nosotros y que nos ha provisto de algunas investigaciones de Chile que nos enmarcan mejor cómo ven los propios mayores y cómo el pueblo chileno percibe esta situación. Así que bueno, empezamos, Lu, con Empezamos. las ¿Qué tal? Buen diapositivas. día. Bárbaro. Ahí. Bueno, Ricardo, les contamos un poquito cómo va a ser el recorrido, ¿te parece, de esta Dale. presentación? Bueno, vamos a tener un primer momento donde vamos a ver, así como anticipó también René, las diferencias entre la soledad y el aislamiento social, que muchas veces se tiende a confundir, ¿no? O que si bien hay puntos en común, es importante conocer las diferencias que hay entre una y otra problemática.
Después vamos a pasar a trabajar, a presentar las situaciones que favorecen la aparición de estas problemáticas. Y vamos a ver esto que les comentaba Ricardo, de el impacto sobre la salud de las personas mayores, apoyándonos en la cantidad de investigaciones que recién les anticipaba, ¿no? La verdad que hay mucha investigación al respecto y es muy importante tenerlo en cuenta. Y vamos a terminar este recorrido con las estrategias, lo que podemos hacer antes de estas cuestiones tan importantes y tan preocupantes. Tenemos que pensar, tenemos que conocer para después poder intervenir. Este va a ser el recorrido que vamos a hacer en estas horas, y bueno, comenzamos, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, ¿por qué es importante? Creo que ya lo estuvimos hablando. Digo, cuando nosotros tenemos, en principio, pensar el efecto en el bienestar de las personas mayores. Es decir, en términos generales podemos decir que las personas que se perciben solas o que están aisladas tienen en primer lugar un impacto en un malestar asociado con un montón de emociones negativas que después las vamos a pasar a describir, y que terminan generando muchas veces como una especie de naturalización, acostumbramiento negativo en relación a este tema. Pero también, como decíamos antes, tenemos consecuencias para la salud pública que son muy gravosas, y que es importantísimo que como los estados tengan en cuenta la responsabilidad que les cabe en relación a esto, y la responsabilidad conjuntamente con el Estado, que somos todos finalmente, la idea de que cada uno de nosotros tenemos que tener mecanismos, herramientas como para poder detectar estas temáticas y para poder prevenirlas, como decía Luciana recién. Bueno, recién habíamos anticipado un poco esto de las diferencias. En realidad el aislamiento social es la falta de interacciones, consiste en la falta de interacciones con otras personas, y que hay situaciones típicas que pueden llevar a esta situación de aislamiento, y que puede generar, y esto es lo preocupante porque muchas veces es muy gradual, hay un gradual abandono de los espacios de la participación en espacios de intercambio social. Y se puede dar por diferentes motivos. Muchas veces son las limitaciones físicas que tienen como consecuencia una dificultad para trasladarse o para comunicarse, lo que va haciendo que las personas mayores empiecen a evitar o empiecen a espaciar los encuentros o a postergar gradualmente, y esto hace que muchas veces el entorno no lo perciba, o las mismas personas vayan postergando y vayan haciendo cada vez más distanciado un encuentro de otro. También, por Incluso, otro lado, sí. perdón, incluso Luciana, me estaba pensando en una paciente que hoy, después de un tiempo, ella empezó a decir: no me gusta salir más. No me gusta salir más, ¿por qué? Porque tiene que salir con un andador, y salir con el andador supone una serie de riesgos. De hecho, una vez se cayó, y esto hizo que en realidad esta voluntad de salir a tomar algo, de ir a comer a un restaurante, sea muy pensada, sea muy meditada. ¿Por qué? Porque todo se vuelve un riesgo, todo se vuelve un peso. Ella siente que se vuelve pesada para los demás. ¿Por qué? Porque los demás tienen que colaborar con toda esta parafernalia que implica el movimiento, con lo cual uno dice: ¿cómo se transforma algo que en un principio podía haber alguna especie de deseo, de ganas, hasta algo donde la persona termina decidiendo: bueno, no tengo tantas ganas de esto, prefiero otro tipo de cuestiones y quedarme en mi casa? ¿Por qué? Porque el riesgo se vuelve muy alto. Sí, tal cual. Y esto, en realidad, es importante ver las múltiples variables que intervienen en esta construcción de la situación de aislamiento, de soledad. Por eso es importante, van a ver que vamos a hablar de muchas cuestiones, y tiene que ver con esto, de cómo desandar ese camino por el que se va llegando a esta situación, que después tiene todas las consecuencias que vamos a desarrollar en un ratito. También otras cuestiones que pueden llevar a esta, digamos, a espaciar los encuentros, tienen que ver con las dificultades económicas que implica muchas veces este cambio. Tal vez, bueno, con un andador es más sencillo, no tan sencillo a veces psicológicamente, pero como comentaba Ricardo de su paciente, pero también cuando están acostumbrados a medios de transporte público y tienen que pasar a otro tipo de medios de transporte, esa inversión en algo
tan importante como el contacto social, muchas veces se empieza a evaluar de otro modo y digamos, a interrumpir. Con lo cual, como personal de salud, como equipos que estamos en diferentes ámbitos, pudiendo intervenir sobre estas situaciones, muchas veces tenemos que estar atentos a estas cuestiones para poder hacer una intervención acorde con los riesgos, ¿no? Acá les traemos una paciente, en realidad una mujer de 75 años, nos decía, ahora todo es más difícil, un poco en la línea de la paciente de Ricardo. Bueno, esta paciente mía decía, ahora todo es más difícil. Esto de vivir en un primer piso por escalera, que antes era un detalle, ahora es un mundo. Tengo que armar toda una logística para cada cosa que hago fuera de casa. Todo lo tengo que pensar 1000 veces. Me tendría que mudar, porque esto me está complicando la vida. Esto también me tiene mal. Toda una vida acá. Acá ustedes pueden ver, en realidad, la magnitud del problema, ¿no? Porque algo que era un detalle, como bien dice esta mujer, algo que en su vida era un detalle, vivo en un primer piso por escalera, ahora es un mundo, ahora todo este esfuerzo psíquico de pensar que salir implica todas estas cuestiones, muchas veces hace que no se haga. Y ahí es donde tenemos que pensar opciones, alternativas, modos de intervención para poder sortear estas dificultades que muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Y aquí tenemos la diferencia con la soledad, ¿no? Ustedes vieron que el aislamiento social es más observable, es medible fácilmente, lo podemos pesquisar fácil. La soledad en realidad es más difícil porque es la sensación, el sentimiento de estar solo. Las personas lo que refieren es que no se sienten integradas en sus ámbitos, pueden estar rodeadas de personas y aún así sentirse solas. Entonces, a veces es tan sencillo, yo digo es más difícil, pero a veces es tan sencillo como incorporar en la consulta una pregunta que tenga que ver con esto. Hay escalas muy sencillas de ser administradas, pero tiene que haber una decisión de incorporar la temática de la soledad como una problemática compleja que necesita ser detectada. Y ahí tenemos en contra la naturalización que hacemos de la temática. Por eso es tan importante que se pueda incorporar capítulos con estos temas, ¿no? Lo que es acá central es la discrepancia que tienen las personas entre lo que sienten que necesitan y lo que se encuentran que en realidad tienen, que tiene que ver muchas veces con la intimidad que perciben en las relaciones que tienen, en los vínculos, con la intensidad, con la calidad, la diferencia entre la calidad del vínculo que desearían y la calidad que realmente perciben de sus vínculos, y con muchas veces las personas mayores relatan esto de la superficialidad en la manera de interactuar con los demás. No se sienten satisfechos, y esto es central, la falta de satisfacción con esta interacción social. Y algo también que se da muchísimo, y más que nada lo podemos observar en familias, con personas mayores que viven con integrantes de sus familias de otras generaciones, ¿no? Que relatan muchas veces esto de no sentirse escuchadas, no sentirse integrados. Cuando aparece esto de a veces lo dicen con claridad y otras veces hay que, decodificar un poco, esta falta de sensación de integración tiene que encender una alerta para que podamos ver qué está pasando ahí, para poder realmente ver qué intervención, qué sugerencia, qué se puede hacer. Porque esto puede ser el inicio de una situación muy compleja, ¿no? A ver, Ricky, los sentimientos, a ver ¿cómo se expresa? Me parece que esto es central para poder detectar. Claro, ¿se acuerdan cuando al inicio decíamos que las redes sociales de apoyo justamente lo que nos daban era una fortaleza muy particular a nivel psicológica como para poder enfrentar situaciones de la vida cotidiana? ¿Por qué? Porque disminuía concretamente el estrés al sentir que uno tenía con quién apoyarse, a quién preguntar, a quién consultar. Entonces, la soledad concretamente tiene que ver con esta percepción de miedo, de falta de expectativa, de algo interesante que me pueda llegar a pasar, de que voy a estar vulnerable. ¿Por qué? Porque no voy a tener los elementos que me puedan proteger frente a una situación determinada. La sensación persistente de tristeza, de vacío, que sin llegar a ser una depresión, sí tiene que ver con síntomas depresivos. La falta de un proyecto vital también. ¿Por qué? Porque la falta de un proyecto vital en términos generales nos conjuga con otros,
nos da una orientación vital, hace que la vida tenga un sentido más claro, y esto en alguna medida, y de hecho tenemos muchísima evidencia empírica en relación a este tema, cómo esto mejora muchas de nuestras dimensiones personales y incluso a nivel de la longevidad y a nivel de una sensación de satisfacción. También lo que podemos ver es la sensación de fastidio, ¿no? Que fíjense que cuando muchas veces uno piensa ciertas imágenes estereotipadas de la vejez, ¿no? Estas personas que están como aburridas, que están fastidiosas, que sienten que, como dice una paciente mía, que su mundo no tiene nada que ver con este, ¿no? Que hay como una distancia enorme entre las generaciones. ¿Por qué? Porque en realidad lo que concretamente sienten es que no hay contacto. Entonces, que más allá de que pueda haber respeto, pueda haber cuidados, lo que falta es un contacto afectivo real. Y todo esto tiende a terminar generando una baja autoestima, y todo este conjunto, repito nuevamente, lo que van a hacer, van a estar asociados es con un incremento del estrés ante ciertas situaciones que puedan no parecer en sí mismas graves, pero que la persona las vive como inabordables. Sí, y por eso lo importante, reforzamos esto, ¿no? La importancia de conocer estas temáticas para poder detectar situaciones de riesgo en personas que tal vez ya están instaladas en una situación de aislamiento social o de soledad, o bien que están ante, digamos, un cambio vital muy importante en sus vidas, y que esto puede ser la puerta de entrada hacia estas situaciones, ¿no? Entonces, conocer para poder detectar y para poder finalmente intervenir de una manera adecuada a la situación de la persona, al contexto, a las posibilidades, ¿sí? Esta secuencia es central. Y otra paciente que nos ayuda a pensar en realidad la dimensión de esta problemática en cuanto a la soledad, ella decía, de 82 años, es como que mi vida social se volvió una formalidad. Miren este detalle de la formalidad de lo social, ¿no? Cuando en realidad antes ella relataba que todo era disfrutable, todo era fluido, ahora se volvió una formalidad. Compartir en los cumpleaños o en las fiestas, pero me quedo con una sensación fea, como que algo me falta. A veces hasta me pregunto para qué voy. Siento que da lo mismo si estoy o si no estoy, pero ni eso voy a hacer. Y esta pregunta me parece central que se hace esta persona, porque en realidad ustedes saben que muchas veces se dan de forma combinada el aislamiento social y la soledad, y es mucho más complejo aún, porque se van reforzando y los efectos se van acrecentando. En este caso, esta pregunta que se hace esta paciente, un poco, si bien ya está instalada una situación muy compleja, porque realmente le está pasando muy mal, no deja de ir. Por el momento no deja de ir, ¿no? Porque ella detecta que si deja de ir, aunque la pase mal, aunque sienta que hay una superficialidad, una formalidad en el contacto, y que no se siente integrada, detecta que hay un riesgo en el no ir. Entonces, muchas veces las personas no se hacen esta pregunta, o no registran que podría ser peor aún. Entonces ahí nosotros tenemos, como profesionales de la salud, tenemos que poder detectar estas situaciones que se pueden detectar en estas conversaciones, en estos comentarios al aire, como a veces uno dice, o bueno, cuando aparecen algunas conductas evitativas, excusas que muchas veces tienen buen fundamento, ¿no? Porque esto que decía Ricardo, bueno, esta insistencia en salir para conectarse y demás, y después las caídas o las situaciones que en realidad vienen a reforzar el temor, o los comentarios de los familiares, ¿no? Estar muy atentos y atentas para detectar estas situaciones y para poder desandar o desarmar un poco lo que se va armando como peligroso, como riesgoso, ¿no? Vos sabés, Luciana, que en un grupo que yo tenía como lo que le llamamos acá centro de jubilados o centro de personas mayores, una señora había como podido observar esta diferencia y decía: cuando yo estoy en mi casa, que vivía con la familia, soy la abuela; cuando estoy acá en el grupo, soy yo. ¿Qué significa? Que esta dimensión del yo, ¿no? De un yo incrementado, de un yo donde ella registra que al otro le hace falta, que en realidad no cumple solamente un rol, sino que está en interacción con los otros de una manera positiva. Y creo que muchas veces, cuando no hay un espacio alternativo como para poder reflexionar sobre esto,
muchas veces lo que termina pasando es que los viejos terminan entendiendo que las cosas son así, que el lugar que les queda es un lugar a veces un poco más de segunda, y esto a veces genera tensiones porque la gente se revela frente a estos lugares de segunda, pero que no termina de entender que puede tener un lugar alternativo y mucho más positivo frente a esto, que no lo haga sentir o no la haga sentir solo sola. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son las causas? Acá tenemos varios factores que favorecen su aparición en la vejez. Es decir, no son los factores únicos. Ustedes saben que siempre en las investigaciones vamos a tener distintas lecturas, hay algunas investigaciones que tienen incluso algunas contradicciones, pero en términos generales podemos ver que están los duelos, y acá los duelos, ustedes saben que pueden tener una concepción más amplia, es decir, de todas aquellas pérdidas que pueda tener un sujeto. Acá vamos a dejarlo en relación a la pérdida de los vínculos, que van a tener una incidencia muy importante en relación a lo que sería la aparición de la soledad. Por otro lado, la jubilación, que más allá de que para algunos dicen que esto no necesariamente se da, lo que sí vamos a encontrar es que especialmente en los varones vamos a notar como hay una pérdida de una red social que parecía ser un grupo de amigos, pero que a la distancia termina siendo un grupo de compañeros donde si no está el trabajo como motor, como lugar de unión, se empieza a perder estos encuentros. O, por ejemplo, se da el caso de muchas mujeres que quizás son solteras, sin hijos, y que pusieron en el trabajo toda una serie de aspectos afectivos que hace que la pérdida del trabajo las haga sentir notoriamente más solas. Es como un grupo específico dentro de las investigaciones de jubilación. Asimismo, las limitaciones motrices, de las cuales ya venimos hablando y que comparte también con el aislamiento, y acá tenemos todo lo que mencionamos, no solamente la dificultad de moverse, el peligro de moverse, las caídas, todas estas cuestiones, así como los costos que tiene moverse cuando uno tiene una limitación, y finalmente las disminuciones sensoriales, que ahora las vamos a explicar, pero que tanto a nivel del oído, a nivel de la vista, van generando que sea mucho más compleja la conexión con los otros. Sí, bueno, los duelos de los vínculos en realidad, como decíamos, puede representar el inicio de todas estas situaciones, ¿no? Por esto que comentaba Ricardo, un cambio concreto en la red de apoyo, y también por todas las emociones que están asociadas a estos procesos de duelo, ¿no? Y que la frecuencia es central, ¿no? De la pérdida de esta frecuencia en estos vínculos, que pueden ser hasta, bueno, de personas, pero también de mascotas, que cada vez más le estamos dando más importancia a esta pérdida de vínculos, que yo me acuerdo una paciente decía, no solamente el dolor por la pérdida del animal de compañía, sino que también le representaba un cambio en la rutina que hacía que eso que ella registraba, que interactuaba con otras personas del barrio, de la zona, porque salía todos los días a pasear a su perro, y que tenía encuentros casuales, en realidad por comentarios, ay, de qué raza es, y cómo se llama, y qué lindo, y demás, pero también tenía encuentros más sistemáticos con los que iban a la misma plaza en el mismo horario, y era la excusa de pasear el perro, implicaba unas conversaciones cotidianas que tenían un valor muy importante para esta persona. Entonces realmente, tan complejo fue la pérdida de esta mascota, que finalmente tuvo una recaída ella había tenido episodios de depresión, y ella localiza claramente esta pérdida con el momento en que tuvo la recaída con la depresión, ¿no? Entonces, miren qué importancia, ¿no? Ricardo, ¿querías comentar algo? Sí, asimismo también es importante tener en cuenta que en la red de apoyo de las personas mayores, y en general en casi todos nosotros, la pérdida del cónyuge es una de las pérdidas más importantes y más habituales que también se dan, no solamente por una cuestión amorosa que puede haber sucedido o no, sino por una cuestión de estrés. Es decir, el hecho de la pérdida de una pareja genera una serie de limitaciones funcionales, ya que muchas veces el haber vivido 40, 50 años con la misma persona hace que el otro sea la mitad de uno, es decir, que las actividades las hayamos dividido entre los dos,
con lo cual la pérdida de esa persona genera un monto de soledad, no solamente aislamiento, porque puede haber otros que estén, pero una sensación de soledad. ¿Por qué? Porque en realidad la persona siente que no puede manejarse solo en el mundo. Entonces esto está muy ligado a aumentos de estrés y de patologías en relación a esto. De hecho, es muy común ver después de la muerte de un cónyuge, cómo aparecen enfermedades, cómo las personas se caen. Es decir, hay cuestiones que son realmente llamativas y que es llamativo también que no haya una preocupación desde la salud pública por este tipo de cuestiones. Sí, la jubilación, en realidad también lo que tiene el proceso previo a la jubilación y el posterior, cuando ya las personas interrumpieron su trayectoria laboral, es estos sentimientos, estas sensaciones contrastantes, ¿no? Entre, por un lado, una sensación de una gran libertad, y por otro lado, en simultáneo muchas veces, el temor o la incertidumbre de cómo va a ser su vida o cómo va a ser de ahora en más, ¿no? Entonces este torbellino de emociones que decimos que genera este momento tan particular, también facilita la aparición de estas problemáticas, ¿no? Y por otro lado, algo que también es preocupante, que no se intervenga a nivel más global sobre esta situación, los estados digamos, no puedan prever la importancia de poder instrumentar preparaciones para la jubilación, ¿no? Dispositivos diferentes digamos, de la extensión que puedan tener dispositivos, ya sean programas de acompañamiento de la jubilación, ya sea cursos, charlas. Lo que se pueda hacer siempre es una gran ayuda. ¿Para qué? Para poder anticipar este momento tan complejo. Ustedes saben que la anticipación es una herramienta de prevención por excelencia para la psicología, y poder imaginarse cómo, poder diseñar más a medida de los gustos, de los deseos, de las posibilidades, cómo va a ser este momento de desvinculación con el trabajo, cómo va a ser el día a día, los primeros, digamos, momentos de la jubilación, y los segundos y los terceros también, porque a veces se idealiza esa situación, y lo que pasa cuando empieza a aparecer digamos, esta falta, esto idealizado de no tener rutinas, y bueno, voy a hacer lo que aparezca, y voy a improvisar, y por suerte ya llega el momento de empezar a poder hacer lo que quiero. Muchas veces esta falta total de horarios, de responsabilidades, lo que genera es un gran vacío y una postergación de rutinas. Si no se establecen con anterioridad ciertas rutinas que marquen algunas obligaciones, algún ordenamiento del día a día, muchas veces las personas lo que manifiestan es un gran desconcierto, un malestar a veces inespecífico, y a veces lo que llamábamos también jubilopatías, que son los efectos negativos de un afrontamiento complejo de la jubilación. La jubilación, ustedes saben que tiene un promedio de adaptación de entre 2 y 5 años, con momentos que pueden ser críticos, con momentos que pueden ser muy agradables, pero que en alguna medida lo que pone en juego es que, como decía Luciana, cuando se pierden las rutinas también se pierden otros. En términos generales, nuestras rutinas están acompañadas por otros, están acompañados por sentidos que hacen que de alguna manera nos conectemos con una actividad, con un rol a desempeñar. Entonces, una de las preparaciones más importantes que tenemos que hacer en esta etapa es que tenemos que volver a revincularnos, y esto a veces no es una tarea fácil. Después de años donde pareciera que lo central pasó por nuestro desempeño laboral, y en alguna medida con todo lo que el trabajo nos daba, y quizás el encuentro familiar, sabemos que hoy el encuentro familiar no es el mismo que en otros momentos, y que por otro lado vamos a tener que empezar a generar nuevos roles sociales y nuevas amistades, nuevos grupos, como para poder encontrarnos con otros y no sentir que el tiempo libre el tiempo libre se convierte en un tiempo de soledad. Que este es un tema muy fuerte incluso en viejos que están activos, que describen, especialmente los que no tienen pareja, que están muchas horas solos. Y esta soledad a veces se convierte en una soledad no tan deseada, no tan manejada, y creo que tuvimos uno de nuestros peores sucesos en relación a esto con la pandemia, ¿no? Donde encontramos
que la falta de posibilidad de salir, de rutinas, el término de las rutinas se convirtió en una situación de aislamiento y soledad muy perjudicial, y todavía tenemos efectos a este nivel en muchísimos sentidos. Sí, esto, sumando a lo que comentabas recién, Ricardo, dos cuestiones en relación a la jubilación. Por un lado, en cuanto a lo que hablábamos al principio de la importancia de estas temáticas para la salud pública, en realidad, todo lo que sea dispositivos de acompañamiento a la jubilación son de bajo costo, de alto impacto. Entonces, por eso es importante que cada uno desde su espacio pueda como darle importancia a estos dispositivos, a esto que uno puede diseñar y proponer e implementar. Y por otro lado, esto que tan negativo de la pandemia en cuanto a la soledad y el aislamiento, en cuanto a la jubilación, en las personas que se jubilaron o que durante la pandemia, no tanto, pero sí las que hicieron, los que se estaban jubilando ahora, que se volvió un poco más a las rutinas, ¿no?, previas. En realidad lo que tuvieron como una ganancia en relación a la pandemia es que pudieron ensayar lo que era estar en sus casas en los momentos de aislamiento, acá lo llamamos social y preventivo, en realidad poder ver que ese temor de estar en sus casas haciendo cosas que no tenían que ver con esa rutina previa, pudieron armarse de actividades y encontrarle el gusto a cuestiones que tal vez ahora es digamos, una ganancia que pueden llevarse al momento de la jubilación. Entonces, esto es lo que venimos observando, y que vamos a ver cómo resultan en realidad estos tránsitos por la jubilación, porque bueno, está sucediendo y tendríamos que seguir investigando al respecto para ver qué efectos diferentes o no ha tenido este tránsito por la pandemia. En cuanto a las disminuciones sensoriales, en realidad, fundamentalmente vamos a hablar de la disminución auditiva y de la visual, ¿no? En relación a la auditiva, ustedes saben que muchas veces es muy común que se detecte tardíamente. Es muy difícil que las personas acudan a tiempo digo, para poder no llegar a la situación, a las consecuencias de una falta de detección, ¿no? Porque ustedes saben que hay mucha resistencia al uso del audífono, pero previo a esto, muchas veces no se registra que lo que está sucediendo es que se está escuchando menos, o que se está escuchando diferente. Entonces, la presbiacusia, que es esta disminución auditiva que se da en las personas mayores, no solamente implica esta dificultad para oír, sino una baja tolerancia a sonidos fuertes, o muchas veces lo que relatan las personas es que se empastan las palabras, y no se puede, cuando hablan muchas personas al mismo tiempo, típico de reuniones, lo que empiezan a registrar no es que no escuchan, no entienden, sino el malestar que les genera esta acumulación de sonidos, esto que se va empastando, y que en realidad lo que podemos observar como profesionales de la salud es que las personas empiezan a evitar estas reuniones. Con esto que decíamos hace un rato, de las conductas evitativas, las excusas, la sensación a veces de no sentirse integrados o no sentirse escuchados, tiene que ver en su origen muchas veces con esto, porque ¿cómo se construye esta situación? Empiezan a preguntar, o empiezan a hacer comentarios en base a algo que escucharon mal. Entonces empiezan las miradas, las risas, los fastidios, las preguntas. Las personas mayores empiezan a preguntar qué dijeron, porque no lo entienden, y empiezan a registrar a veces que estas preguntas no son bien recepcionadas, y empiezan a ver esto que se va dando a nivel social en sus grupos, que empiezan en muchas personas a generarles un malestar que no encuentran, como decimos acá, no encuentran la vuelta para poder resolverlo y poder continuar con los encuentros. Hay otras personas que sí lo detectan como una dificultad y empiezan a seleccionar qué reuniones sí o qué reuniones no, o empiezan a alejarse cuando empiezan a registrar este malestar con la sumatoria de sonidos. Por eso es importante que conozcamos esta cuestión para poder también sugerir, recomendar estrategias para poder no solamente consultar al profesional adecuado, sino evitar abandonar los encuentros y buscar maneras de poder mantenerlos de una forma cuidada, ¿no? Entonces, esto que sí. Sí, y que en este sentido, digo, conocer algo más de la tecnología, sabemos que lamentablemente los
los audífonos buenos son muy caros, pero que en alguna medida el audífono hay que regularlo, el audífono hay que acostumbrarse también a nivel cerebral a poder decodificar los sonidos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta claramente es que tenemos que tener algún conocimiento de estas cuestiones porque muchas veces los audífonos pueden justamente funcionalizarse para reuniones, es decir, donde justamente tenemos que escuchar ciertos sonidos a lo lejos, es decir, cuando la persona se adentra en esto, sabe que tiene que a veces ir a adecuar el audífono como para poder estar en una reunión o para poder sentarse en ciertos lugares, o saber que hay algunas reuniones que quizás no va a poder estar, pero que la persona tenga mayor control de esta situación, como para que esto no parezca como una escena de pérdida, de abandono, sino que en realidad reconozca su dificultad y pueda tratarla de la mejor manera. Pero Sí, sabemos también, sí, que las disminuciones auditivas, digo, también terminan generando problemas cognitivos. ¿Por qué? Porque las personas creen haber oído algo que al final no es, entonces hay una mala decodificación. Digo, y también tenemos que tener en cuenta algo en las oficinas públicas. Es decir, muchas veces nosotros le hablamos a las personas mayores en las oficinas en las cuales hay una multitud de gente, sabemos que ahí se juntan dos cuestiones: problemas cognitivos, donde las personas tienen menor memoria de trabajo y al mismo tiempo mayor incidencia en la interferencia de otros, con lo cual lo que deberíamos es tratar de generar espacios donde los sonidos estén más discriminados, donde podamos tener, si fuese posible, micrófonos para que la voz se amplifique. Justamente esta idea del empaste que decía Luciana se reduce a través de un pequeño micrófono, pero que justamente si nosotros no tenemos en cuenta esto, probablemente una persona con una disminución sensorial lo que va a terminar haciendo es dejar de ir a hacer trámites porque no va a entender demasiado lo que le están diciendo. Entonces va a tener nuevamente una situación de baja autoestima, de baja autoeficacia para poder manejarse con estas cosas tan básicas como ir a una oficina pública a reclamar lo que le corresponde. Totalmente, y vieron cómo se van sumando las dificultades, los obstáculos, ¿no? Porque esta demora en la consulta con los profesionales también, si después, o sea, ya para ese momento, tal vez se desplegaron un montón de conductas evitativas, pero si cuando se accede a la consulta con los profesionales, se accede a tener los audífonos con lo costosos y lo dificultoso que es a nivel administrativo y económico, en realidad si no se instrumenta digamos, un dispositivo de adaptación, un acompañamiento para que las personas sepan qué es esto que decía de Ricardo, de conocer de qué se trata, ¿no? Esta adaptación al uso de audífonos, esta calibración necesaria. Muchas veces lo que pasa es que el audífono termina en el cajón de la mesita de luz, ¿no? Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque ahí fallaron hubo dificultades que se fueron acumulando, y ahí pudimos intervenir mucho y no lo hicimos, con lo cual si sabemos los riesgos que esto implica, vamos a poder ver cada una de estas sumatorias de los obstáculos y poder intervenir en el momento adecuado para que no llegue ese audífono a la mesita de luz. Después tenemos la disminución visual, que es otro gran problema. Ustedes saben que a veces se dan de manera simultánea, esto complica mucho más la disminución auditiva con la disminución visual. Con la disminución visual lo que vemos, lo que tiene como dificultad central, es la limitación en la comunicación interpersonal, porque se van perdiendo registro de las señales no verbales. Ustedes saben que en realidad tal vez la persona no tiene una disminución auditiva, pero las palabras es una parte de la comunicación. Entonces al perder el registro o la dificultad de decodificar esas expresiones faciales, esas sutilezas en la comunicación, como el lenguaje corporal, el movimiento de los labios, dificulta mucho y recorta mucho lo que es la comunicación interpersonal. También lo que genera la disminución visual es una sensación de inseguridad para trasladarse de los modos que antes se trasladaban. Por ejemplo, personas que usan el transporte público, lo que refieren es que
no registran cuál es el colectivo, el número de colectivo que viene, o no pueden, o empiezan a sentirse inseguros porque no preguntan, tienen dificultad para preguntar con facilidad, o tal vez viven en una zona donde no hay tanta gente para consultar, y se encuentran con que a veces recién pueden parar el colectivo a último momento, o paran muchas veces el colectivo incorrecto, ciertas dificultades que lo que hacen es sumar obstáculos para salir y conectarse con otros, ¿no? Y lo que, bueno, termina teniendo claras consecuencias en la participación social. Se observa una disminución significativa cuando las personas no pueden resolver estos obstáculos. Ricardo, ¿querías agregar algo? Ahí estás muteado. Porque tengo a alguien que está arreglando algo enfrente a mi casa. Ah, bueno. En realidad lo que tenemos que agregar ahora es cómo las disminuciones visuales inciden en toda la comunicación tecnológica, es decir, el uso de medios de computadoras, digo, como para comunicarnos por Zoom o por todas estas vías, también se ve complicado con la disminución visual, lo cual esto es algo que tenemos que tratar de ver cómo podemos generar tecnologías amigables, tanto para lo auditivo como lo visual, no solamente amigables, sino baratas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos viendo es que todo esto no son tecnologías para el puro placer, sino que son tecnologías que tienen que ver con la salud. Entonces deberíamos ponerlos en un lugar central, incluso como para que pueda ser más accesible a todos este tipo de tecnologías. Totalmente. En cuanto a las limitaciones motrices, un gran tema, ¿no? Vieron que en muchas personas se da este aumento del deterioro de la marcha, en muchas personas mayores, y que esto se agrava con enfermedades crónicas, y lo que vemos también es que hay efectos físicos y emocionales de esta inestabilidad cuando no tiene un abordaje adecuado, y observamos lo que se llama síndrome poscaída, que aparece un temor fuerte a tener las actividades, a moverse de la manera que se movían antes, aunque una resistencia a las ayudas técnicas, y por otro lado un temor a trasladarse o estar en la calle de una forma a la que estaban acostumbrados, ¿no? Y una evitación se da como consecuencia, una evitación de los contactos. Cuando aparecen invitaciones, muchas veces esto que comentábamos de la paciente, esto de que cada cosa que antes era algo que sucedía sin darse cuenta, cada cosa se convierte en un mundo, ¿no? Y que todo se evalúa muchas veces, y que hay mucho esfuerzo psíquico y mucho trabajo psíquico en la decisión de ir o no ir a eso que antes se hacía sin pensarse. Entonces, lo que observamos también es que todo esto lo que genera es un aumento de deterioro funcional, que lleva a la discapacidad, a la muerte, que es un predictor fuerte de aislamiento e institucionalización, porque cuando todas estas cuestiones no se van resolviendo, y también tenemos algo que no comentamos recién, digamos, la presencia de los familiares, diciendo, no mamá, no papá, ¿para qué vas a ir? No, ¿cómo te vas a arriesgar? Cuando una persona mayor está, digamos, vulnerable y es muy receptiva a estos comentarios porque se asocian con este síndrome poscaída, con estos temores, con este momento donde las cosas están cambiando rápidamente y hay que tomar decisiones y posicionarse de otra forma, estos comentarios, si no hay alguien ahí que intervenga para suavizar, para poner en duda, para decir, bueno, veamos de qué manera sí se puede continuar realizando esto, a veces lleva a una institucionalización que no era necesaria, ¿no? Que tal vez con la incorporación de una persona cuidadora, algunas horas en particular para acompañar a ese lugar donde tenía este intercambio tan significativo como estos lugares como centros de jubilados o centros de actividades o demás, tal vez con la incorporación de una persona cuidadora que acompañe en el traslado y que pueda acompañar en el regreso, se resuelve, y miren todos los problemas que se evitan las personas, ¿no? No es necesario, en muchos casos de institucionalizaciones, lo que vemos es que se podría resolver de otras formas mucho menos costosas a nivel emocional, ¿no? Y a nivel de la autonomía de las personas. Ricardo, ¿querías comentar algo de esto? No, digo, la verdad que las limitaciones motrices quizás son uno de los centros neurálgicos del detenimiento, y las consecuencias pueden ser nefastas. Sabemos que no siempre las ciudades están preparadas para que la gente se maneje de esta manera. Las veredas
pueden llegar a ser un riesgo, incluso ciertos niveles de inseguridad, como decía una paciente el otro día, que dice, si a mí me tiran en este momento de mi vida para robarme algo, probablemente pueda romperme la cadera, con lo cual digo, hay un montón de cuestiones que son, por un lado, limitaciones motrices y una percepción de inseguridad que ciertas personas mayores van sumando cuando tuvieron este tipo de dificultades, como caídas, cuando tuvieron situaciones de riesgo a nivel físico. Entonces, me parece que tenemos que tener ciudades mucho más preparadas como para poder justamente darle lugar a que las limitaciones motrices no sean un obstáculo, sino que puedan seguir siendo una vía. También es cierto que hay algo que pasa en nuestros países, a diferencia de países europeos o países como Estados Unidos, donde la gente tiene, acá dicen más ciudades amigables, exactamente, mucha gente tiene muchísima vergüenza de usar un bastón, de usar un andador, de andar en silla de ruedas, cuando en otros países vemos que realmente hay una posibilidad de utilizar estos medios, porque lo que importa justamente es salir, lo que importa es hacer cosas que a uno le gustan y no estar limitado por la vergüenza de verse en situaciones de dependencia. Que esto lamentablemente todavía nos debemos un trabajo cultural, como de comunicación social, como para poder trabajar sobre estas cuestiones. Sí, totalmente. En realidad lo que también podemos observar, y tal vez para pensar, y vamos a verlo después, reforzarlo con las encuestas que compartió Daniela Tumala y otras investigaciones que se hicieron acá en Argentina, algunas variables que condicionan la problemática de la soledad, sumando un poco a ver en realidad en qué personas de la población mayor se da habitualmente, con más frecuencia, y a partir de una investigación de Amadasi, del 2015, lo que se pudo ver es que se da fundamentalmente en las personas de edad más avanzada, en las de menor nivel educativo, en los estratos socioeconómicos más bajos, en las mujeres, fundamentalmente, en las personas que se perciben más enfermas. Ahora vamos a ver otras investigaciones que refuerzan esta idea, y también tenemos que tener en cuenta algo que comentaba René al comienzo en la presentación, los efectos del viejismo, ¿no? Los efectos de digamos, las representaciones negativas de la vejez, cómo esto va reforzando y va retroalimentando este armado de esta situación que lleva a la soledad y el aislamiento. Esto es interesante, esta filmina en particular y estos estudios que fueron muy amplios. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos muestran es que concurren distintas cuestiones. Obviamente las personas de edad avanzada lo que tenemos es, por un lado, más dificultades a nivel física. No sé si está haciendo mucho ruido el ruido exterior que tengo yo o no. No, no, para nada, ¿eh? Ah, Ricardo, no, para nada. Sí, sí, Bueno, entonces yo estaba preocupado tranquilo. por eso. Para nada. Entonces, concurren varias cuestiones. Por un lado, una cultura de un grupo generacional que considera que la salida, que la actividad no es tan importante como la cultura de las generaciones más jóvenes. Pero también lo que tenemos es en los niveles educativos más bajos o los socioeconómicos más bajos, es que las redes sociales de apoyo son más chicas, están en términos generales asociadas con la familia y quizás con algo del barrio, mientras que en los niveles educativos más altos vemos que las redes sociales son mucho más extensas, y esto lo pudimos comprobar con nuestras propias investigaciones en los distintos momentos de la pandemia, donde las personas de nivel educativo más alto, que muchas veces condice con niveles socioeconómicos más altos, tenían redes sociales muchísimo más extensas. Por ejemplo, la presencia de los amigos era un personaje muy importante en estos niveles, mientras que en los niveles educativos más bajos casi no aparecía la idea del amigo. Era todo en términos más de la cuestión familiar. En las mujeres, ¿por qué lo podemos encontrar? Esto es un tema bastante controversial. Sabemos que las mujeres son las que más salen a reunirse. Si nosotros vamos a un grupo de personas mayores, el 99% van a ser mujeres, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que como la vejez se feminiza, entonces la mayoría van a ser mujeres, y las mujeres
van a llegar a más viejas, pero van a llegar con más limitaciones, con lo cual lo que vamos a encontrar es que hay un grupo que son las mujeres más viejas que van a tener, se van a encontrar más solas en algún momento. En términos generales, los varones mueren con sus parejas, mientras que las mujeres mueren solas, que esto es un factor que contribuye notoriamente a la soledad y el aislamiento. Y obviamente cuando la persona se percibe más enferma, lo que en términos psicológicos podríamos llamar hipocondríacos, en realidad lo que llevan es que a ese contacto, ese vínculo con el afuera, se termina limitando a un vínculo muy ligado al propio cuerpo, a manejarse con los médicos, es decir, a que todo esto se pierde el interés por el afuera y aparece una gran preocupación por el propio cuerpo, por el sí mismo. Aquí la señal de alerta justamente viene en la línea de lo que decía Ricardo en esta sumatoria de factores, ¿no? Que como ven que cada uno de los temas que recién estuvimos exponiendo se pueden ampliar muchísimo, podemos charlar horas sobre esto porque se va amplificando, ¿no? Cada uno es un tema que tiene mucho para desarrollar, entonces cómo estas cuestiones van agravando la situación. Ustedes saben lo que nos compartió Daniela Tumala, que es coautora del capítulo, son algunas encuestas que se han realizado en Chile, la 5ª encuesta de calidad de vida en la vejez, que lo que indica, un poco en la misma línea de lo que veníamos viendo de la investigación amplia de Amadasi, es que el 43, esta fue una encuesta que se realizó a personas mayores, y el 43,5% de las personas encuestadas percibe algún grado de soledad, el 37,4% siente falta de compañía, esto es lo que arrojó en el 2019, en el 2017 35,3%. El 33% no tiene amigos cercanos, no tiene con quién conversar de asuntos personales o llamar para buscar ayuda. El 23% se siente aislado, aislada de los demás. Un 24,2% se siente excluido, eso es muchísimo, ustedes son preocupantes estos porcentajes. Y un 20% no tiene a alguien que le acompañe para hacer trámites, para ir al médico. Y después, en un estudio en curso, lo que indica, miren qué llamativo y qué preocupante a la vez, el 23% de los participantes reporta 0 amistades. Las consecuencias de esto son muy preocupantes. Y el día a día, uno se puede imaginar un día a día, cómo se desarrolla ese día a día donde la persona registra 0 amistades, ¿no? Después, por otro lado, en la encuesta de inclusión y exclusión social de las personas mayores en Chile, que lo que nos ha comentado es que esta encuesta se administró a personas mayores de 18 años, donde también se había tomado a personas mayores. El nivel de integración social de las personas mayores, lo que dicen, el 68%, dice que nada o casi nada. Miren qué interesante, ¿no? Porque también un porcentaje altísimo indicó que el grado de aprovechamiento de los aportes de las personas mayores, el 70% indicó que nada o casi nada se aprovecha los aportes de las personas mayores. Entonces, digo como para seguir pensando en las representaciones que tenemos como sociedades de las personas mayores, de su integración y de sus aportes, ¿no? Y también pensando que la integración no es un factor que se moviliza solamente porque las personas mayores lo quieren. En términos generales, esto es una interacción entre generaciones, entre grupos, y cuando del otro lado piensan que nada de lo que puedan dar los mayores es demasiado importante, la verdad que no es una gran invitación a que los mayores contribuyan o participen o se incluyan. Totalmente, porque esto después se ve en el día a día, en las conversaciones, en esto que dicen no me siento integrado, en las charlas, en las reuniones, justamente ahí está tal vez la base de mucho de esto. Y después en esta pregunta que se hizo, ¿cuál es el principal responsable del bienestar de las personas adultas mayores? Acá se podía marcar más de una opción. Miren cómo el 80% marcó que la familia, el 52% políticos y gobernantes, el 28% los propios adultos mayores, el 17% amigos, vecinos y conocidos, y un 14% marcó que las organizaciones religiosas y caritativas.
Esto, digo, yo quisiera hacer un pequeño señalamiento acá, ¿no? Porque a veces darle tanta responsabilidad a la familia es un problema. Sabemos que ante ciertas situaciones de dificultad, la familia aparece como uno de los principales resortes y nuestros países en este sentido tenemos la suerte todavía de que hay solidaridad intergeneracional. Pero al mismo tiempo, pensar que la familia tiene un rol tan importante cuando hoy vemos tantos familiares que viven dispersos por el mundo, es decir, donde la idea de familia ha cambiado tanto, seguir cargando, y en esto aún aprovechamos hacer una crítica a la película El Topo, ¿no? Porque parecería que al final el conflicto venía porque la familia los dejaba ahí y no porque la institución quizás no era la más adecuada. Digo, me parece que tenemos que pensar que la sociedad es la responsable de construir una nueva generación de personas mayores que puedan reclamar de políticos y gobernantes que le den los espacios requeridos para que estas cosas puedan funcionar, porque si no, me parece que en nuestros países se carga demasiado a una familia que quizás no tiene hoy los medios y a veces tampoco tiene las ganas en una sociedad que tiene un modo de ordenamiento distinto al anterior. Es decir, por momentos, cuando los jóvenes se piensan a sí mismos, se piensan como libres y queriendo decidir sobre su propia vida, pero parece que cuando pensamos en los mayores, los pensamos dependientes de una estructura, cuando en realidad deberíamos pensar que todos hoy tenemos más libertad para todos, pero también eso nos deja un poquito más solos y por eso tenemos que generar mecanismos sociales que den lugar a la participación, a la inclusión de muy diversos términos. Sí, y otra de las preguntas que hicieron fue en cuanto a las expectativas sobre el futuro apoyo familiar. Y lo que comentaron, lo que respondió el 46% es que no cambiará, el 42% que disminuirá y el 12% que aumentará, en la misma línea de lo que comentaba de la importancia que se le da a la familia, ¿no? Y en cuanto a la preparación para la propia vejez, el 12% indicó la importancia de desarrollar redes de amistades. Y acá, bueno, está pasando muy rápido el tiempo, ¿no, Ricardo? Todavía no llegamos ni al tercio de la presentación y ya pasó más de una hora, pero bueno, queremos que en el capítulo está desarrollado ampliamente toda esta parte del impacto en la salud y lo que les traemos para quienes quieran ampliar, justamente son investigaciones actuales en diferentes lugares del mundo, investigaciones actuales y con muestras muy amplias, entonces todas son publicaciones muy interesantes para que ustedes puedan ampliar en el caso de que quieran profundizar en alguna de estas cuestiones, pero nos importa en este momento, en esta presentación, mostrarles la diversidad de efectos, cómo no solamente tiene, digamos, efectos devastadores sobre la salud física, sino también sobre la salud psíquica. Vamos a sobrevolar un poco estas diapositivas como para hacer una síntesis. Simplemente algunas cuestiones, como decíamos al inicio, la soledad y el aislamiento es el factor psicosocial más importante en la determinación de la menor longevidad. Es decir, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos da cuenta de la importancia de esta temática. Acá lo vemos, bueno, cómo incrementa el riesgo cardiovascular. Hay una investigación de Cachopo que dice que las personas mayores que tienen redes sociales amplias y funcionales, digo funcionales porque son dos criterios que tienen amplias funciones, viven un 30% más que aquellas personas que no la tienen. Esto es un montonazo. Hay incluso un estudio muy preciso que dice que estar solo es como fumar 10 cigarrillos por día. Es decir, hay un nivel de detalle enorme. Fíjense, aumenta considerablemente la posibilidad de morir prematuramente, ya que se puede relacionar con la hipertensión arterial, el infarto, la obesidad, la falta de vacunaciones, adicciones, violencia, depresión, demencia y diabetes tipo 2. Ahora vamos a ver sobre la demencia, las investigaciones que hay, que son sumamente llamativas y que durante mucho tiempo, y esto por lo menos en mi experiencia cuando lo hablaba con los médicos, no me creían demasiado, había que hacer con mucha fuerza como para mostrar que la evidencia estaba a la mano. Los ingleses, por suerte, tienen estudios longitudinales donde nos va mostrando permanentemente la incidencia y ellos pudieron ver claramente cómo las personas que se sentían más solas, más que las aisladas,
podían desarrollar Alzheimer, mientras que las personas que estaban más aisladas tenían más problemas de memoria, justamente por la falta de contactos que hace que justamente nuestras capacidades cognitivas mejoren. Es decir, están muy fuertemente vertebradas con nuestros recursos, con nuestras funcionalidades, y concretamente lo que tienen en común es esto que se puede decir el aumento de la hormona cortisol, que termina generando lo que se llama un estrés crónico. Entonces, este estrés crónico es muy dañino para distintas partes de nuestro cuerpo según las habilidades propias que podamos tener. Y acá hay un dato que un poco lo habíamos marcado: incluso las personas que eligen y valoran vivir solas, y ojo que no estamos en contra de esto. Lo que sí destacamos es que aquellas personas que quieren vivir solas tienen que saber que a veces los tiempos de soledad pueden ser más prolongados de lo esperado, o que puede haber eventualidades en el medio de una vida. Es decir, si yo vivo independientemente solo, no es lo mismo que si yo tengo alguna situación de dependencia donde tengo que modificar mi esquema de vida y donde probablemente padezca la soledad que en otro momento yo disfrutaba, porque podía salir y venir. El otro día en una investigación que se hizo sobre una residencia en particular de larga estadía, una residencia que funcionaba verdaderamente como un espacio, como un hotel, como decían los propios residentes, y que cuando apareció la pandemia, lo que se encontraron es que les cambió el estilo de vida. Pero digo, esto lo vemos muy habitualmente. Hay que hacer una operación y esa persona que vivía sola y que estaba perfectamente bien necesita toda una serie de anclajes como para poder sostenerse y apoyarse. Entonces, todo esto, cuando uno siente que voy a tener que estar más tiempo solo y tengo un cierto riesgo, lo que empiezo a tener es un incremento de ansiedad, de angustia por lo que me puede pasar, y esto tiene que ver con el incremento de un estrés crónico frente a situaciones que no puedo manejar. Entonces, acá tenemos a Cachopo, bueno, tenemos en el Reino Unido esta investigación de Hakulinen, que muestra el mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular. Bueno, acá Lo tenemos un comentabas. análisis del 2015 del mayor riesgo de demencia. Esto lo quiero destacar, ¿por qué? Porque quizás por cuestiones personales, donde me peleaba muchas veces con médicos que me decían esto no tiene nada que ver con lo psicológico. Y bueno, hoy ya sabemos que no podemos hablar, creo que nadie, ni médicos ni psicólogos, podemos hablar de causalidades cartesianas, ¿no? Donde diferenciemos el cuerpo y la mente como si fueran cosas aisladas. Realmente hoy sabemos que los niveles de soledad, los contactos sociales infrecuentes y la baja participación en grupos inciden en mayor riesgo de demencia, tanto vascular como degenerativa tipo Alzheimer. Es decir, las dos están asociadas con esto. Bueno, fíjense, muestras de 15.000 adultos alemanes entre 35 y 74 años mostró que los que tenían mayores niveles de soledad padecieron más altas tasas de depresión, ansiedad e ideación suicida. Y esto es independientemente de la edad, es decir, no son los más viejos, no son las mujeres, digo, pongo los resultados clásicos, que tenga o no tenga pareja o el nivel socioeconómico. Esto le puede pasar a todos, es un riesgo real. Bueno, el intento de suicidio está muy ligado no solamente con la soledad, pero sí la soledad con situaciones de dolor. Ustedes saben que el dolor crónico es una de los puntapiés más habituales para el pensamiento suicida o la actitud suicida. Si además ese dolor crónico lo tengo que vivir de una manera solitaria, probablemente esto tenga más riesgo suicida. O las lastimaduras o lo que fuese. En una muestra danesa, la soledad se asoció con un riesgo 2,5 veces mayor de mala salud autopercibida. Cuando estamos hablando de mala salud autopercibida, no estamos simplemente hablando de alguien que no se valora, no se quiere o lo que fuese. Estamos hablando de un riesgo a todo nivel. Es decir, en los viejos, tener una salud mala autopercibida puede complicar un montón de factores, incluso a nivel sexual.
Es decir, cuando hay una salud autopercibida más negativa, más problemas sexuales van a haber. Y lo cuento, digo que pareciera que no tiene nada que ver y sin embargo está en la base de esto, además de la base de la depresión, de la ansiedad y de muchas psicopatologías. 21% más de riesgo de capacidades físicas limitadas y un 77% más de riesgo de múltiples diagnósticos. Es decir, acá hay una multiplicidad de enfermedades. Además de lo que vamos a encontrar es que muchas veces el intercambio social hace que uno mejore su estado. ¿Por qué? Porque en realidad uno se contagia de cosas buenas también, como por ejemplo escuchar a otros que te cuentan que fumar puede ser negativo, que se cuidó, que cuando tuvo un cierto síntoma se dio cuenta que esto podía ser un infarto. Es decir, todos estos comentarios cotidianos de personas que conviven con otros, lo que van reforzando muchas veces son conductas saludables. Entonces, por lo contrario, a mayor soledad lo que vemos es que el alcohol se consume más a menudo. ¿Por qué? Porque en realidad no hay nadie que me registre, porque estoy solo. El consumo de psicotrópicos aumenta notoriamente. ¿Por qué? Porque estoy aburrido, entonces quiero dormir la siesta, como no tengo sueño, tomo Trapax, o tomo Alplax, o tomo, cualquier benzodiazepina. Es decir, empiezo a comer mal. Es decir, como estoy solo, entonces a la noche no como y como unas galletitas y después esto termina causándome daños muy graves porque en realidad la dieta se vuelve insuficiente o la dieta se vuelve rápida. Es decir, como lo que hay. Todas estas ¿Para qué me voy a ritos. cocinar, no? ¿Para qué me voy a cocinar a mí sola? Exactamente, entonces los ritos ligados a la buena comida se pierden y esto es un factor de riesgo para la salud. ¿Mm? Y la falta de actividad física, obviamente. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Entonces se presenta en realidad la pregunta, digamos, esperable: ¿qué podemos hacer frente a esta situación del aislamiento social y la soledad, ¿no? Ustedes saben que hubo dos autoras que en el 2017 lo que propusieron es dividir en 4 subgrupos a las personas mayores para poder diseñar intervenciones ajustadas a las necesidades puntuales de cada subgrupo. Entonces, por un lado, indicaron un subgrupo, pudieron visualizar que hay coincidencias entre personas que padecen tanto la soledad como el aislamiento social. A este subgrupo lo llamaron los ciudadanos ocultos, y son aquellas personas que son de difícil alcance, porque muchas veces cuando llegan al sistema de salud, llegan ante una emergencia, ante una urgencia, y ya en muchas ocasiones cuando es difícil intervenir. Entonces, lo que decían es que en realidad, más allá de que sean los de más difícil detección, son los que más se benefician ante una posible intervención, ¿no? Como son, digamos, el subgrupo más vulnerable y el que tenemos que como equipos de salud poder reforzar y como ajustar y agudizar la manera de detectarlos para poder intervenir, y se van a ver mucho más beneficiados que los otros subgrupos. Una cosita, Sí. primero quiero manifestar que hubo una muy buena intervención recién, que quizás se convierta esto en el síndrome geriátrico del futuro. Me parece que por los riesgos y todo esto, me parece, acá está volviendo a escribir este alumno que está poniendo cosas muy interesantes. Pero quisiera como destacar algo en relación al grupo anterior, estos ciudadanos ocultos. En realidad, uno de los métodos más fáciles que tenemos tiene que ver con los médicos. Es decir, los médicos geriatras o los médicos en general, cuando si pudiesen hacer preguntas en relación a esta temática, si pudiesen tomar escalas que son muy simples, que después se las vamos a dar, como la de Yerbel, en realidad lo que nosotros podríamos tener es que el médico pueda ser un difusor de esto. También poder hacer guías para estas personas que puedan estar en los hospitales, que puedan estar en los consultorios, donde transitan más personas mayores. ¿Por qué? Porque tenemos que convencer a las personas del riesgo. La gente no cree que esto sea un riesgo porque no relaciona
la dificultad que está teniendo con el resultado. Y de hecho, a muchos de nosotros nos costó creer la cantidad de enfermedades que se producían en relación a esta temática. Entonces, creo que tenemos que ver que justamente esta es una población donde no lo vamos a tener en los grupos de mayores, no van a ser los que viajan, no van a ser, sino que son personas que quizás tenemos que ver cómo llegamos cuando hay servicios de ambulancia y especialmente todo el servicio médico, que es lo que más consumen o que más pueden consumir y donde el médico puede ser nuestro aliado esencial frente a esto. El médico, Sí, el enfermero, todos los que van atendiendo, ¿no? y para sumar a esto que decías, Ricardo, la estigmatización también lo que dificulta mucho que aparezca cuando se formula la pregunta, si se siente solo, es esto de que muchas veces hay que buscar la manera de preguntar para que aparezca la información, porque hay toda una dificultad para reconocerse solo o sola, porque se supone que está mal visto, que qué van a pensar de mí, si yo digo que me siento sola, que fui una mala madre, fui una mala amiga, una mala pareja, ¿no? Como poder romper todo esto, las guías ayudan mucho a esto, porque justamente lo que hace es ablandar, primero socializar información, sensibilizar, y por otro lado, ablandar estas cuestiones que estaban como rígidas y muy tapadas. El segundo subgrupo son aquellas personas que están aisladas socialmente, pero que no se sienten solas. Y muchas veces se dan personas que viven en lugares poco poblados, o que tienen algunas ocupaciones como la actividad rural, que hace que tengan pocos intercambios, ¿no? Poca frecuencia en los intercambios, pero no se sienten solas. Y acá con este subgrupo hay que prestar mucha atención cuando se dan estas situaciones de cambios vitales, ¿no? Cuando la persona enviuda, o cuando hay alguna dificultad seria, o algún cambio que pueda generar una vía de entrada digamos, a la soledad, ¿no? Cuando pasa de estar en el grupo 2, tal vez al grupo 1. Una cosita en relación a esto, bueno, Carla Bonatti nos decía algo interesante que, bueno, que las zonas azules justamente tienen gran intercambio. Acá estamos hablando muchas veces de zonas rurales. Ustedes saben que el gran desafío de la gerontología es cómo llegar a las zonas rurales de gente que vivió siempre muy aisladamente, pero que de repente pierde su pareja o pierde alguna capacidad física como para poder manejarse y la situación que podía manejar perfectamente bien entre sus animales o sus cosas, qué sé yo, se vuelve una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque justamente está aislada de centros de salud, está aislada de... Entonces, si no nosotros nos acercamos muchas veces a buscar a esa persona, no podemos llegar a encontrarla. Con lo cual ahí está, digo, el envejecimiento rural es un desafío para todos nosotros siempre, y creo que particularmente cuando nosotros tenemos que ir testeando, y por eso la comunicación telefónica, el poder acercarnos, el ver cómo van, el ver si se hicieron ciertos estudios, debería ser un medio de acceso a una población que de otra manera no va a estar tan fácilmente localizable. Sí, y el tercer subgrupo justamente se da a la inversa que el anterior, son aquellas personas que tienen sentimientos de soledad sin estar aisladas socialmente, y esto se puede observar, este fenómeno, en aquellas personas que comentábamos al inicio, que tal vez conviven con integrantes de la familia de otras generaciones, y que lo que perciben, lo que sienten es una carencia de roles valiosos, que muchas veces se puede resolver con empezar a participar de otros espacios, como los centros de jubilados u otros espacios de intercambio con pares, y lo que refiere muchas veces es sentirse esto que decíamos al principio, poco escuchados o integrados. Entonces, para estas personas son otras las intervenciones y otras las estrategias, ¿no? Y por Bueno, acá último, yo meto algunas cosas de las que van vale, diciendo, pues son súper sí, por favor. interesantes. Creo, Herrera, creo que es el nombre, después que lo ponga bien su nombre, está diciendo cosas muy, muy útiles, que está diciendo que hay sociedades que son más comunitaristas y sociedades que son más solitarias por cuestiones históricas. Digo, nosotros nos volvimos una sociedad más individualista con el tiempo, con lo bueno y con lo malo que esto tiene, pero donde ciertas redes sociales de apoyo, por lo menos formales, que estaban en la familia, se han ido como modificando, y hoy estamos hablando más de redes sociales elegidas.
Pero por otro lado también lo que decía, si no hay rasgo de personalidad, sí, claro que hay rasgo de personalidad. Hay gente que a lo largo de la vida tuvo mucho más dificultades con la sociabilidad, ya sea porque tiene algo paranoico, porque tiene, no paranoico en el sentido grave, pero sí que tiene cierta suspicacia frente a los otros, que en realidad o tuvo experiencias negativas. Es decir, todas estas cosas no las estamos considerando en este punto. ¿Por qué? Porque en realidad estamos viendo cómo poder hacer un planteo más general. Pero la verdad es que en todo esto ustedes saben que personalidad y contexto están dialogando todo el tiempo, y donde ciertos rasgos de personalidad, bueno, hacen que sea más duro abrirse a nuevas posturas. Ustedes saben que dentro de los rasgos de personalidad, que son uno de los elementos más estables que tiene el ser humano a lo largo de la vida, hay un estudio que muestra que en la vejez hay una mayor apertura a los otros, justamente por la jubilación, porque en alguna medida lo que aparece es una vuelta a una etapa más cercana a cierta adolescencia, donde hace falta, donde el apoyo o el estar con otros se vuelve mucho más importante. Entonces lo que se ve es que hay una ganancia de grupos, y especialmente de la gente que empieza a concurrir a grupos que antes no había concurrido, pero sabemos que hay gente que le cuesta mucho y que es muy susceptible ante ciertos problemas sociales que puedan sucederse. Bien, y bueno, por último tenemos el cuarto subgrupo, que son las personas que no padecen ni soledad ni aislamiento social, pero aquí lo que es importante entonces, no es un subgrupo que no nos interese para abordar estas temáticas, sino que al contrario, justamente poder brindar información para poder prevenir ante posibles cambios vitales, y esto que decía Ricardo, es una gran oportunidad en las consultas médicas, o en diferentes situaciones o diferentes lugares donde se pueda brindar información, ¿no? Lo que llamamos psicoeducación también. Y acá le traemos rápidamente, porque tenemos 15 minutos para poder darle lugar a las preguntas, ¿no? Una investigación que se hizo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la soledad no deseada. Y que la pregunta que guió esta investigación es cuáles son las variables que intervienen en el sentimiento de soledad de la población mayor de Cava. Justamente les queremos traer algunos detalles de la investigación, cómo estuvo caracterizada la muestra de 178 personas mayores entre 65 y 91 años, el 71,3 fueron mujeres, y el 37,6 entre 65 y 69 años. Las características, bueno, un nivel educativo alto, 59%, algunas cuestiones centrales que residen en zona del centro, 49,4%, y que tienen, voy a pasar por alto algunas cuestiones, que tienen una buena autopercepción de salud, el 84,3%. Y aquí lo que les queremos mostrar, algunas cuestiones de estas diapositivas. En realidad, la distribución porcentual de encuestados con presencia de sentimientos de soledad por edad agrupada. Miren cómo se da, esto es el 2020, cómo se da mucho más en las personas entre 65 y 69 años, el 41,8%, a diferencia, vayamos al otro extremo de la muestra, el 9% en personas de 80 años y más. En realidad esto se explica por un factor que es ajuste, adaptación, es decir, de esa pérdida de recursos que podía tener, podía ser mucho más fluida antes, lo que vamos viendo es que la gente se va adaptando a estar más tiempo solo, a tener menos contactos, sin que esto se vuelva perjudicial. Es decir, acá hay un fenómeno que puede ser, digo, que al principio se vive con mucha angustia o con una sensación de estar mucho tiempo solo, y después la gente aprende a convivir con esto. Nos pasó en una investigación sobre pandemia, donde justamente las personas mayores también eran las que las que tuvieron una más fácil adaptación a la pandemia. ¿Por qué? Porque estaban más acostumbrados. Había un factor de adaptación que era básico. En vez de la gente que quizás los profesionales que todavía seguían trabajando entre los 60 y los 70 años, tuvieron una fuerte diferencia entre lo que estaban viviendo y lo que iban a vivir con la pandemia. Sí, y acá lo que nos resultó también interesante es cuando se cruza el sentimiento de soledad con la percepción de tristeza, que es interesante para seguir investigando en esta línea. Miren este dato, que es interesantísimo.
en aquellas personas que dijeron no poseer sentimientos, percepción de tristeza, el 87% no poseían sentimientos de soledad y el 13% sí tenían sentimientos de soledad. Y aquellos que sí tenían percepción de tristeza, el 43,6% no poseían sentimientos de soledad y un 56,4% sí tiene sentimientos de soledad. Digo como para ir viendo otras variables que nos ayudan a pensar en la cuestión, ¿no? De la percepción de redes de apoyo también, cruzado con la soledad, en cuanto a la presencia de una red de apoyo, digamos, suficiente, importante, el 65% no poseían sentimiento de soledad y el 34,4% sí poseían sentimiento de soledad. Es importante y remarco el momento en el que se tomó se hizo esta encuesta, que justamente fue el primer año de pandemia, ¿sí? Y en cuanto a la ausencia de una red de apoyo significativa, suficiente, el 40% de los que tienen red no poseen sentimiento de soledad y el 60% sí. Vamos a pasar algunas cuestiones porque a ver, un poco se repiten con lo que marcamos de Amadasi. ¿Hay alguien hizo un comentario o no? No, yo solamente que es como para dejar el espacio para algunos comentarios finales y las preguntas de la Perfecto. presentación. Eso. Aquí tenemos 5 minutos, René. Sí, un poquito más, es solo como para ir dando el timing Bárbaro. nomás. Sí, tranquila, Perfecto. tranquila. Bárbaro. Gracias. No, para vos. Bueno, en cuanto a las estrategias frente a la soledad y el aislamiento social, acá un poco fuimos anticipando con Ricardo todas estas cuestiones, fuimos mechando a lo largo de la presentación, pero vamos a adentrarnos un poco más en esto que nos parece central, ¿no? Tener en cuenta que para muchas personas mayores lo que observamos es que el sistema de salud es el único punto de contacto con la comunidad, con lo cual, por eso insistimos mucho que es un momento fundamental y un momento de mucha riqueza, mucha oportunidad para indagar, administrar una escala o incorporar una pregunta para poder detectar personas que estén padeciendo estas problemáticas, ¿no? Y para poder, en realidad, desarrollar estrategias preventivas con estas personas a partir de detectarlas, ¿no? Generar la participación de los equipos de atención, involucrarlos en estas temas. Primero, la capacitación, que es fundamental, y por eso festejamos que hayan incorporado en el manual este capítulo, porque justamente es a partir de conocer estas temáticas que los equipos de salud van a poder incorporarla y van a poder implementar estrategias como por ejemplo la prescripción sociosanitaria de talleres o dispositivos de intercambio social para las personas mayores, ¿no? No sé, Ricardo, si querés hacer algún comentario de esto. Sí, no, básicamente que durante mucho tiempo los talleres tenían, digo, a pesar de que hubo investigaciones ya desde los años 80 donde mostraban que las personas mayores que concurrían a talleres psicosociales del tipo que fuese, consumían menos benzodiazepinas o, digo, tenían una serie de condiciones de salud más positivas. En realidad, hoy lo que podemos ver es cómo, perdón, cómo estas cosas pueden ser justamente mejoradas a través de estos talleres que a las personas mayores tanto les gusta, que en términos generales cuando empiezan no quieren terminar nunca más, y que en realidad creo que tenemos que tener una amplia gama de estrategias justamente para poder hacer frente no solamente a la soledad, sino mejorar las condiciones cognitivas, digo, el bienestar subjetivo, que puedan disfrutar de lugares de encuentro. Ustedes saben que no es lo mismo para una persona mayor ir a estudiar algo en un lugar con un conjunto de personas de cualquier edad que con gente mayor. ¿Por qué? Porque aprovechan rápidamente esos lugares para tomar un café antes, después, para hacerse amigos, para salir. Es decir, no creo que el único objetivo es la socialización, pero sí sabemos que detrás de cada una de estas oportunidades de aprendizaje hay una idea de poder socializar, de poder abrir espacios,
y no porque los viejos sean muy diferentes al resto de la sociedad, sino simplemente porque en la medida en que la mayoría de los viejos están jubilados, en realidad lo que nos encontramos es con un grupo que tiene una situación vital diferente al resto de la población. Entonces, en este sentido, van a tener tiempo libre no por una condición de la vejez en sí, sino por un derecho que es el derecho a la jubilación. Si este derecho no existiese, probablemente los viejos no estaríamos hablando de algunas de estas cosas que estamos mencionando ahora, o no de la misma manera. Entonces, creo que frente a esta jubilación que está propugnada por el derecho a acceder a la misma, en realidad es tarea de las sociedades poder ofrecer otros espacios para que puedan intercambiar, participar y sentirse incluidos. Sí, totalmente. Y ustedes saben que la temática, digamos, en relación a brindar información a las personas mayores sobre los resultados negativos asociados al aislamiento y la soledad, genera a veces como bastante debate al interior de los equipos, porque, bueno, yo recuerdo en un momento que estábamos haciendo una guía en un espacio también con Ricardo y con una colega, nos decía esto de, bueno, pero ¿te parece? Bueno, habíamos encontrado todos estos efectos devastadores, ¿no? Que veníamos leyendo, veníamos investigando hace tiempo, y no estaba tan de acuerdo en informar tanto sobre estos resultados, sobre estos riesgos, y justamente, porque decía es muy negativo, y justamente por eso las personas tienen derecho a saber que si no hace, digamos, si toman estos riesgos, las consecuencias pueden ser estas, ¿no? Entonces es en la medida que las personas puedan estar bien informadas, que van a poder tomar las decisiones acordes, digamos, al nivel de los riesgos a los que se están sometiendo. ¿Por qué no tenemos tanto inconveniente en hablar del sodio, de comer o no comer sal, de hacer ciertas cuestiones de la actividad física o la falta de actividad física, y en realidad tenemos a veces problemas para compartir estos riesgos? Porque justamente tenemos que estar convencidos y convencidas de que esto es así, y justamente hay mucha evidencia que lo indica. Entonces, me parece que es en esta línea, en la medida que todos nos convenzamos y que podamos estar capacitados en estas temáticas, que vamos a poder transmitir los riesgos con claridad para que justamente las personas puedan conocer y puedan decidir qué es lo mejor para ellas. Y que si no quieren hacerlo, que sepan que no da lo mismo, ¿no? Que si no... Y que en realidad la soledad o la soledad elegida siempre es una oportunidad y siempre es una posibilidad. Lo que tenemos que saber evaluar son los cambios que muchas veces se generan con la vejez, donde no es lo mismo ser un solitario con una pareja, con una familia, con un trabajo, que ser un solitario sin tener ninguna actividad para hacer durante todo el día. Entonces, creo que en la medida en que nosotros podamos evaluar estas diferencias a lo largo de nuestro propio envejecimiento, me parece que vamos a poder saber que quizás ciertas condiciones de vida se van a modificar y vamos a tener que implementar algo como para poder modificar esto. Y para esto hace falta sensibilizar, ¿no?, sobre los riesgos, y en este sentido, como decía Luciana, así como todos sabemos el riesgo que tiene en nuestros triglicéridos y que estamos preocupados en cómo va nuestro colesterol y todas estas cuestiones, creo que tenemos que saber de la misma manera qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos puede pasar con esta soledad, y también ver cómo nosotros podemos tener múltiples áreas de inserción. Es decir, desde los viejos que viven en el campo hasta los viejos que viven, son los ciudadanos ocultos, los ciudadanos no tan ocultos. Es decir, tenemos que tener múltiples estrategias para la heterogeneidad de vejeces que estamos viendo. Sí, y reforzar esto de generar espacios de alfabetización digital, que vimos que si bien, digamos, ya venía previo a la pandemia muchos grupos y muchos equipos trabajando en la temática, no en la medida de lo que, digamos, de la manera necesaria, ¿no? Y lo vimos en la pandemia como las consecuencias negativas que tuvo que muchas personas no estuvieran alfabetizadas digitalmente. La contracara es que muchos lo lograron durante la pandemia, pero tenemos que seguir, reforzar y aprender de esto que nos pasó, para poder no dejar que siga sucediendo, ¿no? Cada vez más personas, también que muchos lo lograron, pero muchas otras no. Entonces, ¿cómo llegamos a esas personas que aún no lo lograron? Bueno, justamente tenemos que en este momento ver qué se puede hacer para que no vuelva a suceder
que las personas se queden aisladas digitalmente, ¿no? Y concretamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de envejecimiento activo, muchas veces tenemos como representación un sujeto que tiene todas las capacidades físicas como para poder a veces moverse, ir y venir. Y tenemos que pensar que, más allá de que quizás esa es la población mayoritaria, también hay una población que tiene muchas limitaciones, como las que estuvimos planteando antes, y donde la tecnología va a ser el gran recurso que tengamos como para poder acceder a ellos. Y para que esas personas puedan acceder a cursos, que puedan acceder a todo lo que accedieron durante la pandemia, y que hoy lo que estamos viendo es que hay gente que volvió a la universidad a estudiar o volvió a los centros de mayores a estudiar, y hay gente que sigue a nivel virtual. ¿Por qué? Porque tenía dificultades físicas que no le permiten, o vive lejos, o lo que fuese. Entonces, es un área donde nosotros tenemos que seguir explotando como herramienta para poder llegar a la gente. Sí, esto reforzar lo que veníamos diciendo, la psicoeducación sanitaria individual y grupal, que justamente en la línea de explicar los cambios esperables en esta etapa para poder tomar mejores herramientas, y por otro lado, en cuanto a la información, en cuanto a las guías, que es una herramienta por excelencia para estas situaciones, reforzar la idea de que la información precisa en el momento adecuado es de fundamental importancia, y que realmente ayuda muchísimo, y poder tener todo a mano para poder brindarla en el momento que se necesita, ¿no? Puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Y vamos terminando, ¿te parece, Ricardo? Sí. Así Estaba damos lugar pensando a en que, a las digo, preguntas. que tenemos siempre distintos niveles de acceso. Digo, tenemos a veces espacios que tienen que ver con los grupos, con los que van a acceder, a veces son espacios psicoterapéuticos, a veces son espacios mediáticos. Es decir, hay una película que acá se ha visto muchísimo, que es El Regalo, donde lo que se muestra es cómo una persona que está al borde, que se iba a suicidar, termina en una situación muy distinta. Y por más que, digo, me parece que son formas de concientizar y de poder llegar de maneras distintas a la gente, como para poder y marcar la importancia que tienen todos estos encuentros, estas salidas, qué sé yo. Y acá están la escala de UCLA y la escala de Yerbel, que en todo caso, si quieren, después se las mandamos. Nosotros no la pudimos poner en el texto, pero se las podemos mandar a través de René, pero la pueden encontrar fácilmente. Así que bueno, dejamos lugar a las preguntas, y que ya hay bastantes personas que estuvieron ahí muy activas. Muchas gracias, Luciana, Ricardo, por la excelente presentación, muy clara, muy dinámica. La verdad es que esto de que pudieran ir interviniendo ambos en una mina, pues, lo estábamos comentando internamente, nos parece algo muy dinámico y además más fácil de poder ir entendiendo. Así que se agradece también la propuesta. Eh, Hay varias preguntas, vamos directo para que alcancemos, vamos a las preguntas directamente, sin mucho rodeo. Antropológicamente se pueden considerar culturas que puedan ser más propensas o menos propensas al aislamiento social o a la soledad, como pensando también en la sociedad chilena, o más bien en el perfil de la sociedad de Latinoamérica, y cómo eso influye, ¿cierto?, también en la capacitación o en las competencias que deberían tener los profesionales en la atención de la red. Para poder también entender ese fenómeno, ¿cierto? Que hay una característica de la idiosincrasia tal vez, pero que también, ¿cierto?, requiere de considerarse el momento de generar una intervención. A mí me parece que es una pregunta súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos puntúa es, hay sociedades que son diferentes. Si nosotros comparamos la sociedad norteamericana, muchas veces lo que vemos, y no es toda la sociedad norteamericana, sino la población blanca norteamericana, que no es lo mismo que la hispana o la negra, donde todavía se maneja más cercano a nosotros. En realidad lo que vemos es gente que tiene una sociabilidad más ligada a las oportunidades que ofrecen la sociedad, o lo que se van desprendiendo como espacios públicos de centros de mayores, como residencias, ciudades para mayores, como la famosa Sun City, que en nuestros países sería muy difícil de concebir.
¿Por qué? Porque en realidad nuestras sociedades todavía siguen siendo más familiaristas. Es decir, ellos no, muchas veces se pueden ver para el Día de Acción de Gracias y listo, y gracias. Como podemos decir, se terminó el encuentro. Nosotros todavía los domingos tenemos como cierta deuda con nuestros familiares, pero también lo que estamos viendo es que estas cosas se están perdiendo. Es decir, que estamos en sociedades en transición y estamos en sociedades que se vuelven cada vez más disímiles. La realidad, yo hace poquito estuve, bueno, y estoy hace bastante trabajando en Talca, con un proyecto, no es lo mismo que estar en Santiago, es decir, la vivencia de los viejos es totalmente distinta, y lo mismo nos pasa a nosotros en nuestras realidades que son regionalmente muy disímiles, pero además donde la tendencia de cómo van a envejecer las nuevas generaciones también es distinta. Es decir, hubo una generación que fue una generación que quedó atrapada en un discurso de su propio tiempo, que era: cuando a mí me pase algo, me van a venir a buscar mis hijos y me van a llevar a la casa. Y esa generación muchas veces se quedó esperando. ¿Por qué? Porque no vino nadie a buscarlo. ¿Por qué? Porque esos hijos, que fueron los hijos de la Revolución de la Mujer, que fueron los hijos de muchas revoluciones sociales, en realidad tenían otra idea acerca de lo que era la autonomía, la individualidad. Es decir, construyeron otra forma de relacionarse con los hijos, con el mundo, y creo que estas cosas tenemos que tenerlas muy en claras, porque si no nosotros podemos ser los que retrasemos. Es decir, tratemos de seguir pensando que nuestras sociedades no cambian cuando nuestras sociedades están en pleno cambio. Incluso en ámbitos de pequeños pueblos, por lo menos esto es mi experiencia en Latinoamérica y especialmente en Argentina, donde veo que en pequeños pueblos donde esta idea de la vida familiar no está, y los viejos no quieren saber nada de vivir con los hijos. Entonces, creo que tenemos que estar entendiendo que esto no necesariamente es puro individualismo, sino que son nuevas formas de construcción de redes sociales. Y tenemos que estar muy alertas a esto, así como tenemos que sacarnos de la cabeza de que la comunidad no es el barrio necesariamente. El barrio hoy en Santiago de Chile o en la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un espacio ajeno, donde muchas veces no nos conocemos, donde a veces no nos saludamos con la persona que vive en nuestro mismo edificio, y a veces las redes pueden estar en Facebook. Y para muchos viejos las redes transcurren en Facebook o en los grupos de WhatsApp, que se convirtieron en redes de una sociabilidad muy interesante, donde uno ve cómo desde la mañana hasta la noche se matan con mensajitos que uno dice cómo los aguantan, pero que en realidad muchas veces cuando uno se siente solo. Me acuerdo una señora que estaba en un grupo que yo dirigía, me decía: a veces me despierto sola, triste, qué sé yo, pero llega el mensaje de tal con un chiste y ya me alegra, ya me pone bien, ya nos ponemos a charlar. Nos ponemos a charlar, no charlaba nadie, escribían, mandaban cositas, pero eso ya era una charla. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que viene, porque si no vamos a retrasar nosotros. Y nuestras sociedades van para rumbos que a veces son inéditos y sumamente variados, porque las sociedades tienen el permiso hoy de ser más heterogéneas. Perfecto. Déjame vincular entonces otra pregunta que está muy relacionada con eso, que dice respecto de la alfabetización digital en personas mayores fundamentalmente. Dice: ¿se podría considerar que esta sociedad de exitismo, consumismo y altamente tecnologizada puede crear nuevos y más analfabetos informáticos? Sea una sociedad que tiende a instalar, ¿cierto?, esta sensación de aislamiento o de soledad en las personas mayores. Muy Y buena cómo pregunta. poder abordarlo, me imagino, evidentemente, ¿no? Desde, ¿cierto?, desde las disciplinas de salud y desde la atención en la red. Y en realidad, en este sentido estamos pugnando no solamente porque la alfabetización digital se dé, sino para que se limite la desinclusión. Estamos generando un gran grupo de desincluidos sociales o de excluidos sociales, que en alguna medida, al no saber cómo manejarse con las redes o manejarse con las aplicaciones, lo que vemos es que tienen serias perturbaciones en la vida cotidiana. Y en realidad esto genera altos montos de estrés. ¿Por qué? Porque uno quiere ir a ver cómo está su jubilación o cómo está
su seguro de salud y te piden una aplicación que a veces es muy difícil entrar y que muchas veces no hay teléfonos para poder comunicarse, ¿no? El otro día un grupo de personas mayores me dice, está todo bien la tecnología, pero no cambian tan rápido. ¿Por qué? Porque hay algunos que vamos más lento. Algunos. Acabo de cambiar el celular, estuve un día entero desesperado porque no lograba hacer y porque en realidad a veces, digo, en este sentido, no solo los equipos de salud, es la sociedad entera. Tenemos que obligar a que cada vez que se haga una aplicación, se testee con grupos heterogéneos, con grupos de jóvenes y con grupos de viejos. Es decir, no podemos largar una aplicación al aire y que la prueba nadie, que la prueban los amigos de gente que está en software y que seguramente para ellos todo puede ser muy, muy sencillo. Digo, tenemos que empezar a trabajar concertadamente con muchas otras disciplinas. ¿Por qué? Porque la verdad es que una aplicación que no pueda entrar una persona es tan peligrosa como una rampa mal hecha donde una persona se pueda caer. Tenemos que tener esta concepción y ojalá pudiésemos tener la concepción de que así como uno puede hacer un juicio a la ciudad, si uno se cae en una rampa o en una vereda mal hecha, podemos hacer un juicio a quien haga una aplicación de un banco donde después sea muy difícil entrar. Digo, acá tenemos experiencias, ayer justamente estaba hablando un poco de esto, de bancos en donde uno deja de hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es muy difícil adherir a una persona para mandarle una transferencia, porque te lo complican 27 veces. Entonces, esto tenemos que ver que los equipos de salud tienen que trabajar mancomunadamente con estos límites que uno encuentra y con la desesperación que uno ve y que uno vio en la pandemia, donde la gente no podía ir al banco y no tenía a quién preguntarle, por ejemplo. Estamos hablando de la plata de la gente. La tarjeta de débito para sacar la jubilación. Mucha gente, en algunos bancos acá ponen lo que se llama azafatas, que es gente que te ayuda. En realidad lo que tendrían que poner son cursos intensivos donde la gente pueda ir y probar 20 veces. ¿Por qué? Porque no es que estamos sacando un premio, una sortija como si fuera en una calecita, estamos sacando dinero. Entonces, si la persona mayor pudiese utilizar bien su tarjeta de débito, seguramente podría dejar la plata en el banco, no habría tantos robos a jubilados, es decir, hay un montón de cosas que dejarían de pasar, pero tenemos que tener en cuenta que hay una nueva dimensión de la salud que tiene que ver con asegurar y que la gente sea competente, sea eficaz en sus propias competencias. Tenemos dos preguntas más, no sé, Luciana, si te quieres referir a lo que ya se Sí, mencionaba Ricardo. algo O, en cuanto vale. a esto de la alfabetización digital, me parece interesante también que podamos, como, así como en otras temáticas somos muy creativos, también en esto tenemos que apelar a la creatividad. A nosotros hace poco con Ricardo tuvimos una experiencia en cuanto a un taller de inclusión digital, incluimos también lo intergeneracional, que tuvo como beneficio doble, ¿no? Porque después en los testimonios tanto de los adolescentes que estuvieron como facilitadores digitales, la experiencia tenía que ver con un taller que ya veníamos desarrollando, pero incluimos facilitadores digitales que eran los alumnos de la secundaria, que ayudaban a incorporar esto que los docentes, los talleristas, iban explicando. Y la verdad que lo que se dio también, era uno de los objetivos, era justamente empezar a movilizar también las representaciones negativas de la vejez de estos adolescentes, y también los prejuicios de las personas mayores en relación a los adolescentes. Entonces, lo que pudimos observar no era solamente esto de que pudieron incorporar, hasta lo que decían era, bueno, mis nietos, aquellos que tenían nietos o nietas, no tienen la paciencia que tuvieron estos chicos para poder explicarme, y también aquellos que no tenían contacto con esas edades, poder incorporar algo del intercambio, un intercambio significativo, porque terminaban también hablando de otras cuestiones cuando ya lo iban incorporando. Entonces digo, como desde la psicogerontología comunitaria poder pensar ¿no? dispositivos que puedan apuntar a diferentes objetivos en simultáneo, que tenemos tanto para hacer, ¿no? Absolutamente. Solo comentar que hace muy poco Juan Alejandro, que es nuestro referente de salud mental de la oficina, organizó y ejecutó un diálogo intergeneracional, hace muy poquito un diálogo virtual todavía, evidentemente, pero donde se trabajaron dos temas muy fundamentales, un diálogo intergeneracional entre adolescentes y jóvenes y personas mayores,
básicamente en torno a la toma de conciencia del edadismo, ¿es cierto? Y cómo esto afecta en distintos niveles y la estigmatización que existe hacia ambos grupos de la sociedad. Desde que las personas mayores son más enfermizas, tienen peor humor o más mal humor, la mayoría de ellos son dependientes, son pasivos sexualmente, y por otro lado tienes a los adolescentes y jóvenes que son considerados aún niños, que son todos hipersexualizados, que son incapaces de generar vínculos y de comprometerse, que tienen conductas de riesgo y etcétera, ¿no? Una serie de edadismos que están puestos en ambas generaciones, y nos parece que fue una experiencia bastante virtuosa al principio y que fue bastante valorada por los mismos referentes. Si bien es cierto, juntamos a jóvenes y adultos, personas mayores de consejos consultivos, es decir, que representan a otros adolescentes y jóvenes, nos parece que es una buena etapa para empezar a introducir esto con mayor frecuencia, estos diálogos donde reunimos a la gente justamente a conversar de esto, ¿no? A cómo se sienten frente a la posición que tienen en la sociedad, los prejuicios que existen, ¿cierto? Y cómo poder ir desarrollando políticas no solo en salud, ¿eh? Que aborden las necesidades particulares de los grupos, que eso evidentemente existe. Como esta mirada adultocéntrica, también que lo planteaban los mismos adolescentes, ¿no? En este encuentro, de que todo gira en torno a las necesidades de los adultos y no hay adolescentes, jóvenes, niños, niñas otros grupos que no son considerados en sus diferencias. Eso para contarles también. Y por último, para cerrar, que ya estamos súper en el tiempo, dos preguntas para que no se vayan, me parece que son relevantes. ¿Cómo se podría relacionar o no este futuro síndrome geriátrico, ¿cierto? Que es la soledad, con algo conocido como autoabandono, que en algún minuto comentan aquí que fue definida por una psiquiatra, o geriatra argentina, ¿no? Que en el fondo es la autodeterminación de encierro, como de aislamiento, pero voluntario. No sé cómo lo visualizan eso ustedes, si es que están al tanto también de este diagnóstico o de síndrome de autoabandono, donde las personas mayores, ¿cierto? Básicamente no te dejan entrar a las casas nomás, y no hay un síndrome de Diógenes, no se acumulan cosas, pero sí, ¿cierto? Hay una necesidad de no poder tener interacción social. Esa es la penúltima pregunta. A ver si podemos Sí, en contestarla. realidad, digo, cuando uno piensa, no conozco bien la conceptualización de autoabandono, pero sí lo podemos notar y es una característica clásica de las fases depresivas, ¿no? Donde en realidad la persona deja de tener interés en comunicarse, siente que no es tan importante lo que pueda suceder, o que en realidad el salir tiene un costo muy grande por diversos motivos, y la persona está resuelta a abandonarse. En este caso es donde más debemos intervenir. A veces tenemos las herramientas y a veces no tenemos las herramientas. También hay grupos que tienen mucho temor a que las personas entren en las casas, ¿no? Que esto pasó, por ejemplo, con los viejos LGBT, donde tenían dificultades de que haya cuidadores que puedan saber acerca de su intimidad sexual. Pero digo, hay muchas heterogeneidades en relación a esto, pero creo que cuando tenemos estas situaciones de riesgo, si no tenemos elementos en la comunidad que nos alerten de esto, probablemente no llegamos, o llegamos demasiado tarde, o llegamos cuando se produce una caída, o cuando se produce una situación. Nosotros hasta hace muy poco tiempo trabajé en una institución muy grande que hay en Argentina, se llama PAMI, y donde teníamos situaciones donde de repente alguien venía a denunciar, venía a alertar de que tal persona hacía un mes que no salía, o hacía 2 semanas, entonces los vecinos se preocupaban por esta persona, pero a veces era incluso difícil entrar, ¿no? Porque además la gente, digo, el grado de suciedad que se generaba y todas estas cuestiones hacían que la persona tenga vergüenza. Es decir, son situaciones muy difíciles que a veces desde nuestros propios planteos occidentales no es tan fácil. Para Cuba les resulta mucho más fácil entrar en esto porque tiene una estructura de cuidados comunitarios mucho más interventivos. Nosotros tenemos hasta ahí una posibilidad, y creo, yo por eso insisto mucho en el uso del teléfono. Digo, tanto para personas que están en duelo, para personas que están pasando situaciones difíciles, llamadas continuas, no tampoco insistentes, pero de poder saber, de que se vaya generando una relación en la cual en ese momento donde quizás no podamos intervenir, hay un marco de confianza que nos permita llegar a esa persona. Pero Perfecto. sabemos que esto requiere equipos psicosociales muy grandes.
Y por último, la última pregunta, si existen elementos respecto a los rasgos o clúster de personalidad en las personas mayores, o tanto como factores de riesgo de protección frente a la soledad o el aislamiento, que los profesionales de salud mental que hagan intervenciones de pesquisa o de intervención deberán considerar particularmente. Algo de esto recién habíamos mencionado, un poco en relación a variables de personalidad que pueden llegar a ser más compleja la intervención. Hace poquito en España justamente se estaba trabajando porque habían tomado este tema en Europa como un tema central, y justamente uno de los temas era cuáles son los rasgos de personalidad que pueden llegar a generar, a generar mayor soledad, ¿no? Obviamente en esto tenemos rangos muy variados, desde, bueno, decíamos, desde gente con temores, con suspicacias, con gente que tiene problemas incluso cognitivos. Sabemos que en ciertas fases de las demencias aparece lo que se llama el delirio de Kretschmer, de pensar que alguien me está robando, de que se metieron en mi casa y me sacaron algo, con lo cual todo esto no ayuda demasiado a que una persona pueda abrirse a los otros. Por eso hay dificultades que se vuelven más serias ligadas a características de personalidad. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacemos para que muchas veces esas personas que terminaron en situaciones de soledad por cuestiones más bien contextuales, coyunturales, puedan salir de esto, y cómo podemos ir viendo a lo largo del curso de la vida